Benjamín Cardona, del Consejo Provincial de Paz del Oriente Antioqueño. El Antioqueño tiene una particularidad, es muy cerca a Medellín y la ciudad necesitó para su desarrollo, por ejemplo, energía eléctrica y la vino a buscar al oriente. Entonces el oriente antioqueño llegó a producir el 37% de la energía eléctrica del país, pero eso implicaba eh, intervenir cuencas hidrográficas que afectaban distintos municipios y provocó un desarraigo masivo del campesinado. Y claro, este campesinado que llegaba a los pueblos vecinos, que empezaban a volverse ciudades, a urbanizarse, no tenía capacidad, no era atendido, no tenía posibilidades de, dijéramos, pasar de la leña a la luz eléctrica, de recibir, no tenía acceso a la educación, a la salud, y se generó un movimiento cívico que ocupó gran parte del territorio en asambleas ciudadanas masivas. Ahí inclusive la iglesia jugó un papel destacado. eh, y esto terminó en una negociación, pero como ocurre muchas veces en Colombia, las negociaciones, después de la negociación, se asesinan a los líderes. Y el asesinato de los líderes, muy queridos por la comunidad, entonces provocó una reacción armada. Es muy interesante saber que el movimiento cívico le había pedido a la guerrilla que no interviniera, que dejara de ser un movimiento cívico. Y luego la guerrilla dijo, mire, es que aquí no se puede dialogar. El Estado lo único que entiende es las balas. Entonces se desató un conflicto muy agudo. Dijéramos que la guerrilla venía desde las zonas más rurales y el empresariado y la fuerza pública utilizaron el paramilitarismo para defender, dijéramos, como los centros más poblados. Este enfrentamiento muy agudo produjo un desarraigo masivo, repito, del campesinado y una particularidad. Quienes hacían la guerra y quienes morían en la guerra eran sobre todo los varones. Y entonces a las mujeres les tocó afrontar eh, no solamente la familia, sino el tejido social. Entonces se desarrolló una organización de mujeres muy fuerte, que es la Asociación de Mujeres del Oriente Amor, y por otro lado se desarrolló también un proceso de asambleas ciudadanas por la paz, siguiendo el modelo de el pueblo soberano, la Asamblea Constituyente del Pueblo Soberano de Mogotes. Inclusive ese movimiento asambleario, en la época de Guillermo Gaviria, como gobernador, produjo un proceso de asambleas, 80 asambleas municipales para construir un plan congruente de paz que terminó en la Asamblea Constituyente de Antioquia. Y en ese proceso jugó un papel muy importante la Asamblea también Constituyente del Oriente Antioqueño. Y dijéramos que ese movimiento quedaron como tres grandes fuerzas organizadas: un consejo subregional de alcaldes, una asamblea provincial constituyente y entre los actores de la asamblea, la Asociación de Mujeres del Oriente Amor, eh, que es como una asamblea. Casi todas las organizaciones aquí llegan a ser de segundo grado. Hay asambleas, hay grupos organizados en los municipios y se articulan en el nivel subregional. Pues que este movimiento eh, lo que hizo fue resistir a la guerra, y ahora, dijéramos, en un proceso de resiliencia después de la guerra. Hubo un primer intento de organización de las mujeres en un proyecto que se llamó De la Casa a la Plaza, un poco como para despertar la conciencia de lo público en la mujer, que estaba muy reducida al interior del hogar, a la vida al interior del hogar. Eh, y casualmente, en ese proceso de formación y organización de las mujeres, se descubrió de las víctimas, porque se reunían a nivel regional cada mes y encontraban que por qué no vino fulanita de tal, que qué pasó, que porque hubo paro armado, que porque le mataron el esposo. Entonces se descubrió que la guerra producía víctimas y generó entonces un proceso de las mujeres, primero, apoyar psicológicamente a las víctimas. Hubo un proceso de apoyo psicosocial muy grande, en donde las mujeres se capacitaron para ser
para ejercer apoyo en sus comunidades a sus vecinas. Entonces, dijéramos que vieron que ya eran víctimas de la guerra y se capacitaron para atender a las víctimas de la guerra. Entonces, no solamente se hizo la Organización de Mujeres del Oriente Amor, sino que con el trabajo que ellas realizaron apoyando a las víctimas, se creó la Provincial de Víctimas a Ciudadanas del Oriente Antioqueño. Entonces, no solamente era un trabajo no solamente de apoyo psicosocial, sino también organizativo. Para, y una particularidad, por ejemplo, de las mujeres en el momento de la guerra también era que cuando había una toma guerrillera en un municipio, la mitad de los municipios de la región sufrió tomas guerrilleras muy sangrientas, muy dañinas, muy destructivas, y, y con las mujeres y con las asambleas se organizaba inmediatamente jornadas de solidaridad. O sea que había una toma guerrillera y 8 días después había una visita de personas de todos los demás municipios llevando solidaridad al municipio afectado. Y bueno, ese liderazgo de las mujeres eh, pues ha llegado a fortalecerlas mucho, a empoderarlas y un poco a decir, bueno, nosotros estamos cambiando, pero los hombres no cambian. Entonces necesitamos que se trabaje también con los hombres. Y eso ha abierto un proceso de trabajo sobre masculinidades. Primero, las mujeres lanzaron una propuesta de crear en cada municipio mesas de democracia de género. Hoy hay mesas de democracia de género en los 23 municipios del Oriente Antioqueño. Esas mesas, en su mayoría son mujeres, pero siempre cuentan con un grupo de varones, y eso ha ido abriendo también entonces la necesidad de un trabajo más fuerte en masculinidades. Y entonces, por ejemplo, ahora ya se está hablando de hacer una campaña de acción no violenta, porque todo ese trabajo frente a la guerra ha también creado la conciencia de hay que hacer una resistencia no violenta, es decir, activa pero sin violencia. Y entonces se lanza una campaña de acción no violenta con el nombre de relaciones de dominio a relaciones de democracia de género. Y ese proceso contempla un trabajo muy fuerte con hombres, porque si no hay cambio en la masculinidad, un poco la idea es, si no hay cambio en la masculinidad, no se acaba la guerra, porque la masculinidad hegemónica lo que caracteriza es la competencia en todo terreno, en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno político y en el terreno del enfrentamiento armado. Entonces, un poco la idea de que si no se cambia, como es una zona, bueno, porque la zona no solamente fue afectada por la guerra, sino que entonces ahora en el proceso de paz, en esta zona, aquí no hubo proceso de paz, aquí hubo pacificación. Es decir, aquí la fuerza pública y los paramilitares sacaron a la guerrilla. Entonces no hubo un proceso de reconciliación. Y hay mucho resentimiento porque la guerra hizo mucho daño, y particularmente la guerrilla hizo mucho daño. Entonces hay mucho resentimiento y en el plebiscito se votó en un 64% no a los acuerdos de paz. Entonces, y dijéramos que sin un trabajo de masculinidades, pues no logramos rebajar la violencia, rebajar también esa cultura de retaliación, eh, y no logramos construir la paz. Y una cosa particular que se habla es de que eh, por qué el gobierno reclama el derecho a la guerra y nosotros no reclamamos el derecho a la paz, porque en Colombia la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces, un poco el trabajo por la paz exige un cambio en la masculinidad hegemónica y por eso un trabajo también sobre masculinidades. Lo particular del Oriente Antioqueño es que el proceso tiende a ser regional. Primero el movimiento cívico, luego un poco las asambleas en la resistencia a la guerra, después el laboratorio de paz. Y ahora Sergio Jaramillo, cuando estaban negociando en La Habana, hizo encuentros regionales para buscar apoyo a los procesos de paz. Y aquí en el Oriente hicimos un encuentro, pero terminamos el encuentro haciendo un pacto por la construcción de paz territorial en el Oriente Antioqueño. Y el pacto contenía 4 puntos.
Primero, apoyar las negociaciones de paz de La Habana. Segundo, los procesos que traíamos, articularlos a la implementación de los acuerdos. Tercero, nos comprometíamos a propiciar la articulación de todas las organizaciones en la tarea de construir paz territorial en el Oriente. Y cuatro, pues aprovechar los procesos electorales para, y, y de planeación del desarrollo para que realmente los planes de desarrollo municipales integraran los acuerdos de paz. Ese acuerdo fue firmado por 24 organizaciones e instituciones públicas, privadas, etcétera, y organizaciones del nivel regional. Y cada año más o menos se hace alguna asamblea, eh, y en la última asamblea a finales del año pasado ya las firmas subían a 75 organizaciones. Y ahí acordamos hacer del Oriente Antioqueño un laboratorio de reconciliación, porque, porque aquí no se, como aquí no ha habido proceso de reintegración, incluso en pasadas campañas electorales, la campaña electoral consistió en decirle a la gente que más había sufrido la intervención de las FARC, que este territorio se lo iban a entregar a las FARC. O sea, que las FARC venían de La Habana a- a- al oriente antioqueño. Entonces la votación era para que eso no ocurriera. O sea, era incentivar el resentimiento y el odio contra las FARC, y por lo tanto el ambiente de reconciliación no ha sido fácil. Entonces por eso acordamos hacer del Oriente un laboratorio de reconciliación orientado por la Carta Fratelli Tutti del Papa. Todos somos hermanos. Un poco la idea de que hagamos del Oriente un lugar de fraternidad y en donde todos seamos hermanos. Y a propósito, ex-FARC, los firmantes del acuerdo pidieron darle la cara al Oriente. Como aquí no hubo un proceso de reintegración, entonces ellos dicen, hombre, tenemos con el Oriente una deuda, queremos darle la cara al Oriente. Entonces, desde el Pacto por la Paz se han hecho como dos grandes estrategias. Para que el pacto llegue a todos los municipios, entonces promovamos la creación de los consejos de paz en todos los municipios. Los consejos de paz son para implementar los acuerdos de paz de La Habana, entre otras cosas. Y cuando los firmantes del acuerdo dicen, queremos darle la cara al Oriente, queremos un evento de perdón, le decimos, no, no un evento de perdón, hagamos un proceso de diálogos de verdad para la reconciliación. De tal manera que haya todo un trabajo comunitario de recoger la experiencia, de que ustedes, si ustedes quieren darle la cara, que realmente la gente esté también eh, preparada para dar la cara y para que ese diálogo sea realmente sanador. Y de hecho ya ha habido encuentros muy importantes, esfuerzos, procesos del nivel municipal e incluso un nivel subregional. En la zona de Páramo hubo ya, eh, en esto ha participado mucho el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y sobre todo la Comisión de la Verdad. Eh, por ejemplo, hubo un encuentro en Sonsón con participación de 4 municipios, y allí intervino quien fue alcalde en la población de Nariño, que sufrió una toma muy destructiva. Entonces fue muy conmovedor y muy emotivo y muy fuerte el testimonio del alcalde. Y Pastor Arape, cuando fue a responder, casi no podía hablar y decía, hombre, es que hablar después de escuchar al alcalde y de ver lo que hicimos, pues es difícil. Entonces, eh, un poco la idea es que lo más sanador para las víctimas es el encuentro cara a cara con quienes causaron la victimización. Y entonces, en este momento es un proceso en donde los consejos de paz están organizando en sus municipios procesos de preparación, por ejemplo, ya algunos municipios han hablado en los aniversarios de las tomas guerrilleras, hacer este encuentro de diálogo. O sea, se hace un proceso de diálogo de la comunidad que incluye programas radiales, que incluye visitas a las zonas más afectadas, que incluye reuniones preparatorias sobre el tema de la reconciliación para disponer encuentro con las víctimas, para disponer estos encuentros. Y para eso se viene hablando no solamente con los combatientes de FARC, sino también de autodefensas, y se viene pues como en ese proceso, avanzando en ese proceso. Y en ese proceso, pues también simultáneamente están jugando en los consejos de paz el tema
de las democracias de género. Entonces también de masculinidades, de, de nuevas relaciones, de relaciones de democracia que son una tarea de hombres y de mujeres.